Se está desarrollando un plan para suplantar la hegemonía de la Iglesia Católica existente a nivel espiritual por una nueva iglesia radicalmente transformada que reúna todos los credos, incluyendo los no cristianos. Y por eso es que la Santísima Virgen ha advertido en varias apariciones y San Juan Pablo II dijo que estamos ante la mayor prueba histórica de la Iglesia. Y el Papa San Pío X, en su encíclica Pacendi de 1907, ha dicho en concreto sobre los modernistas de inspiración masónica dentro de la Iglesia que traman la ruina de la Iglesia, no desde afuera sino desde dentro. Pero algunos disfrazan el conflicto interno en la Iglesia como una lucha entre conservadores y progresistas, lo cual es terriblemente falso. Y mucho menos que sea un invento de los católicos para identificar un enemigo común, porque la intención está dicha por los propios masones. En este video hablaremos sobre el papel que juegan los Rosacruces en la supresión del santo sacrificio de la misa. Adam Weishaupt, fundador de los Illuminati, ha dicho que el objetivo final de la masonería es aniquilar la Iglesia Católica y la idea misma cristiana. Esta es una de las tantas menciones de los masones. Y lo han estado haciendo a través de la infiltración, cambiando la doctrina de los apóstoles subterráneamente, debilitando el papado, reforzando las conferencias episcopales, los sínodos permanentes y la colegialidad. Y el acto supremo será la supresión del sacrificio de Cristo en la cruz y de la misa, cuya misión es asignada al caballero Rosacruz de la masonería, que es el grado 18. Y esto nos lleva a preguntar quiénes son los Rosacruces, cómo se crearon. El fundador de los Rosacruces fue Christian Rosenkreuz, sobre el cual hay duda de su existencia, pero esto sucede en general con los fundadores de las grandes corrientes. Christian Rosenkreuz del siglo XV era un noble caballero alemán que fue en peregrinación a Tierra Santa en compañía de un amigo que murió, y al quedar solo se dedicó a vagar de un pueblo a otro, en busca de la verdad que esperaba encontrar. Y así consiguió introducirse en los cenáculos esotéricos islámicos, guardianes de los secretos del antiguo Egipto. Y allí alcanzó la iniciación ganándose la plena confianza de los ancianos y con ello la posibilidad de leer los libros sagrados del T y del M. Como se les define en el esoterismo, son los dos libros en los que está registrado todo el conocimiento. Dicen que son los textos que en vano han buscado reyes, científicos y artistas a lo largo de los siglos, y para ellos aquí se guarda lo que los católicos ocultan al mundo. Entonces aquí se ve claramente la naturaleza ocultista inicial de los Rosacruces, que viene de las antiguas corrientes gnósticas. Así, Rosenkreuz obtuvo de los maestros el permiso necesario para regresar a Europa con el propósito de fundar una sociedad iniciática a través de la cual transmitir su propio conocimiento. Y por estas razones de que él estuvo vagando, muchos afirman que sus ideas son combinaciones de hinduismo o bien de ideas comunistas, aunque provenga su experiencia del Islam y de los antiguos reyes egipcios. Cuando llegó a España, fue objeto de burlas y volvió a Alemania. Y allí agrupó a sus primeros discípulos fundando la Orden de los Rosacruces, de tal forma que en las reuniones secretas cultivaban su pensamiento pasando de un ritual a otro. Y cerca de la hora de su muerte, Cristian buscó y eligió un sepulcro que estaba escondido, según algunos, en las profundidades de la tierra, y anunció que 120 años más tarde sería encontrado. Su muerte fue una verdadera pena para los discípulos de la orden, que lo enterraron y se alejaron, y empezaron a iniciar a otros según los poderes que recibieron de su maestro. Así se fue extendiendo la orden rosacruciana y su vinculación con la corriente central de la masonería. Pero 120 años después, unos Rosacruces descubrieron casualmente la tumba del maestro. Afirmaron que oyeron una música celestial y vieron el cuerpo intacto de Christian Rosenkreuz, e incluso que éste estaba suspendido en el aire en la postura de la cruz. Hallaron también una luz verde difusa
cuya procedencia no supieron de qué se trataba y envolvía el cuerpo de su maestro. Y además de estos prodigios, afirmaron que en sus manos sostenía los libros sagrados del T y del M. Según esta historia, los discípulos se acercaron a ver el rostro de su maestro y se sintieron transformados, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Por eso dicen que el verdadero Rosacruz solo alcanzará la plenitud como tal cuando, después de haber recibido la iniciación, encuentre el sepulcro de Rosenkreuz, vea su rostro y se contemple en él. Y en aquel momento su semblante se convertirá en el de Rosenkreuz. Esta es una leyenda, pero puede para muchos pasar desapercibida, porque quien no pertenece al círculo no podrá captar mucho de los contenidos. Por ello no tuvieron ningún inconveniente en contarla, ya que los que no pertenecen al rito no entenderán más de lo que han escuchado. Desde aquel momento los Rosacruces se han extendido, y aunque esta historia es una leyenda, Christian Rosenkreuz es una realidad que por su importancia ha sido transformado en leyenda, como suele pasar con muchos personajes históricos. Y todas las sociedades iniciáticas auténticas han tenido como referencia a Christian Rosenkreuz, y aún hoy sigue siendo una referencia para todo aquel que las busca. Ahora, luego de contar esta historia, debemos mirar las consecuencias y los planes que han salido a luz, porque como son una sociedad secreta, poco se puede saber a menos que quieran contarlo. Y es importante anotar lo que ellos dicen, precisamente por lo que el padre Gabriel Amor decía sobre la masonería. Ellos son los que dominan y dirigen el mundo hoy. Y dado lo que las apariciones marianas han dicho, lo que ha sugerido Juan Pablo II y Pío X, y lo que han dicho los propios masones de que hay muchos de ellos dentro de la jerarquía de la Iglesia, es muy probable que estén infiltrados realmente. Según algunos autores, a los Rosacruces les convenía el ascenso como papa al cardenal Angelo Roncalli, luego Juan XXIII. Incluso hay publicaciones que afirman que fue iniciado en la masonería. El link a una de esas publicaciones te lo dejo en la descripción de este video en YouTube. Pero esta información hay que tomarla con pinzas, porque puede ser una operación para desprestigiar a Juan XXIII. Nosotros te damos el link para que puedas verificar lo que dice y discernir. No estamos afirmando la veracidad de esta información. Además, Angelo Roncalli hizo algunas profecías en 1935 que fueron propagadas por personajes aficionados a las Rosacruces. Parece también que al menos algunos de los Rosacruces creen en que vendrá un papa angélico y un gran emperador, como ellos le llaman, y creen que habrá uno o dos papas posteriores al del cisma que ya preparan. Además, antes que se conociera el tercer secreto de Fátima, ellos decían ya conocerlo, afirmando también lo que San Pío X y la Virgen decían. Y eso mucho antes que el Papa Juan Pablo II lo llegara a decir. Estamos hablando de la apostasía y la crisis de la Iglesia. De modo que cuando ellos afirman ciertos eventos, puede ser que ellos mismos propicien que se den. Y si bien es cierto que a partir de San Juan XXIII hay muchos personajes de la Iglesia que son señalados como miembros de la masonería o de los Rosacruces, esto no quiere decir que antes no hubiera ninguno, porque otros han sido vinculados desde siglos atrás con algún grupo masón. Y muchos de los estudiosos de los Rosacruces, masones e Illuminatis afirman que la Iglesia Católica los ha custodiado para mantener sus ritos, como también se puede decir de la Iglesia Anglicana o la Luterana. Resulta además curioso cómo los masones se han opuesto principalmente a la consagración de los países al Sagrado Corazón de Jesús. Muy probablemente porque sospechan que este es uno de los principios por los cuales el Sagrado Corazón de Jesús empezará a reinar y destrozará todo tipo de herejías. Pero por el contrario, los cristianos confían en este amante corazón, porque reconocen que aunque sus débiles cuerpos son conducidos hacia el pecado, Cristo con su amor y ternura puede con su poder destruir el pecado y así salvarlos de la condenación eterna. Obviamente el diablo domina muchas de estas sectas ya, y aunque parecen divididas, hay una conexión entre ellas y de algún modo se ayudan. Están operando para la separación de la Iglesia, para verla destruida entre los años 2030 y 2035. Esto por profecías que los mismos Rosacruces
han dejado sin querer a la vista o bien queriendo. Y quizás la pandemia del 2020 haya sido el inicio de lo que puede ser el fin de la Iglesia tal como la conocemos doctrinalmente. Los grupos opositores a la Iglesia han visto como un beneficio el que se cierren las iglesias y que no haya habido misas públicas ni sacramentos. E incluso dentro de la propia Iglesia se hizo popular la frase: cerraron las iglesias pero abrimos una en cada casa, como una fuerte propaganda para desvalorizar la Eucaristía. Y esto fomenta la no necesidad de ir a una iglesia cuando en casa puedes rezar. Ciertamente la epidemia ha sido muy bien tomada por estos grupos opositores. Su infiltración está siendo tan efectiva que muchos obispos han manejado que la iglesia ha cerrado sus puertas por el bien común, lo que incluye dejar de suministrar la Eucaristía. Aunque en realidad ha sido para el bien del demonio que quiere destruir la iglesia antes de mediados de este siglo. Bueno, hasta aquí lo que te quería hablar sobre los Rosacruces y la infiltración dentro de la iglesia para que tú tengas información adicional para discernir. Y me gustaría preguntarte si tú crees que el cierre de las iglesias por la pandemia ha sido por el bien común o no. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos porque es una información relevante.